¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Y hermanos, pues el día llegó, la hora lamentablemente llegó, ya está aprobado el documento final del Sínodo de la Amazonias. Le he dado una lectura rápida, hermanos, pero sí me he detenido en ciertos puntos a releerlos varias veces, como los puntos 9 y 16 y los puntos sobre el rito amazónico nuevo y sobre la ordenación ya de sacerdotes casados, ya con familia establecida, pero vamos a tocar los puntos uno por uno. En el punto número 9, hermanos, se habla sobre esta cultura indígena de los indígenas del Amazonas, que ellos se les respeta su cosmovisión, se les respeta esa visión que ellos tienen de una fuerza suprema de Dios junto con unas fuerzas espirituales. Nosotros sabemos cuál es la cosmovisión de los indígenas y cuáles son esas fuerzas espirituales que los indígenas amazónicos invocan. Estos invocan demonios, hermanos. No hay otra forma de decirlo y en estos momentos ya no nos podemos andar con ambigüedades, con que, ay, me parece que sí es un rito demoníaco o no me parece. Hermanos, la cosmovisión de los indígenas es diabólica, es demoníaca, aunque ellos no usen estas palabras, los ritos ahí están y las fuerzas espirituales a las que se refiere el punto número 9 del documento sinodal se refiere a estas fuerzas demoníacas y no las condena, las menciona y no hace condena a estas fuerzas espirituales. En el punto 16, hermanos, se habla sobre los mártires. Este punto a mí me lastimó mucho, este punto número 16, porque primero reconoce a los mártires que dieron su sangre por nuestro Señor Jesucristo, pero les da el mismo valor a las personas que murieron, derramaron su sangre por defender un territorio. Esto es una comparación ofensiva. ¿Cómo es posible que se compare a un hermano católico ya en el cielo que dio su vida por nuestro Señor Jesucristo y la iglesia con una persona que, sin haber sido incluso católica, sin haber amado a Dios, dio solo su vida por un territorio? Esto no es ser mártir y hay que dejarlo muy claro. Esto no es un martirio cristiano, pero se hace una comparación ofensiva en este punto del documento del Sínodo de la Amazonias, como les repito, ya aprobado. Vamos rápidamente a los siguientes puntos, hermanos, sobre el rito amazónico. El temor que la mayoría de los católicos teníamos es que hubiera un rito nuevo amazónico. Bueno, hermanos, la terrible noticia, la pesadilla es que sí está mencionado, que sí hay que dar luz verde, se aprueba un rito nuevo amazónico. Obviamente se usa lenguaje, como siempre, ambiguo, un lenguaje extraño, es un lenguaje que no está en la palabra de Dios, es un lenguaje que no está en la tradición apostólica ni en los documentos papales, en las bulas papales anteriores al Concilio Vaticano II. Hermanos, en este punto que habla sobre el nuevo rito amazónico se dice que hay que tomar en cuenta la cosmovisión de los indígenas para añadirla, para que se tome en cuenta en el nuevo rito del Amazonas, que se tome la cultura en cuenta y la tradición de las culturas amazónicas. Hermanos, vamos a hablar claro y al grano, directo al punto. La cosmovisión y las tradiciones de los indígenas es demoníaca. Los ritos de ellos son demoníacos y su cosmovisión, ¿qué es? Ellos no creen en la Santísima Trinidad, no le dan culto, no adoran al Dios verdadero, no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, mucho menos a la Virgen Santísima, desde luego tampoco a los santos, mucho menos a la Santa Iglesia Católica. La cosmovisión que los indígenas tienen, ellos creen en diversos dioses paganos y los dioses paganos ya sabemos quiénes son. Los dioses paganos son demonios caídos, ángeles caídos del cielo que llegaron aquí a la tierra para perder a muchísimas personas, y estos ritos fueron inventados incluso por demonios para hacer perder a muchísimas almas. Y los indígenas del Amazonas, hay que hablarlo claro, celebran estos ritos para invocación de demonios.
¿Qué tiene que ver la cosmovisión de estos indígenas con el santo sacrificio de la misa? No tiene nada que ver, pero los padres sinodales mencionan en este punto sobre el rito amazónico que debido al Concilio Vaticano II se abrieron 23 nuevos ritos. Desgraciadamente se abrieron estos 23 nuevos ritos y gracias a esto, al Concilio Vaticano II, es que se abre la puerta a este rito amazónico nuevo. Desde luego no se menciona cómo lo van a cambiar, pero está la puerta abierta. Ya conocemos a los obispos de Brasil. La gran mayoría es un desastre ahorita la Iglesia Católica en Brasil. Es una verdadera tragedia lo que se está viviendo allá, hermanos. Hay demasiados sacrilegios y la verdad es que hay muchísimo paganismo. Muchísimos de ellos están ofendidísimos por su Pachamama. Y finalmente, ya para concluir este video, hermanos, que es un breve resumen porque haremos muchos más sobre este documento final del Sínodo de la Amazonia, vamos a mencionar que en el último punto se menciona a la Virgen María como madre del Amazonas. Yo estuve buscando en internet quién es la madre del Amazonas y lo único que encontré fue unas referencias a la Pachamama. Puse la palabra así, Virgen María, Madre del Amazonas, y aparecieron la Pachamama, pero no encuentro ninguna advocación que se refiera a la Madre del Amazonas. Si algún hermano por ahí tiene esta advocación, yo no recuerdo, no creo que exista. Yo siento que es una blasfemia final en este documento del sínodo, pero espero sus comentarios, hermanos, porque yo no me considero, como les he dicho, ni maestro ni profeta. Yo no recibo visiones, a mí no me habla Dios directamente. Yo solamente leo los escritos de los papas anteriores al Concilio Vaticano II, la palabra de Dios, la tradición apostólica. Bueno, hermanos, entonces estamos en contacto, espero sus comentarios y buenas noches.